¿Qué viene para la Iglesia Católica venezolana? ¿Empezará a vivir nuevos tiempos o quedará encasillada en las mismas actitudes, conductas que hasta ahora ha sostenido? Yo creo que vienen retos, primero que nada, con la actitud y con la propuesta del nuevo Papa. Si asumimos ese reto que él nos está poniendo y él sigue haciendo vida esa opción por la pobreza como distintivo, las conferencias episcopales de América Latina, contando entre esas la venezolana, pues tenemos que entender que por ahí va, que por esa vía va, por el camino del descalzarse. Ahí veo yo un poco la figura de Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente, ¿no? Que la voz que le hablaba le decía, descálzate, porque estás pisando tierra sagrada. Yo creo que en este momento en que vivimos, momento en que los pueblos latinoamericanos claman, como han venido clamando siempre por justicia, pero en este momento ya con una organización, una organicidad social mucho más, diríamos, contundente y consolidada, pues la invitación a la iglesia venezolana, lo que viene es un reto, es una pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir apoltronados? ¿Vamos a seguir esperando que la gente venga a la parroquia o que venga a hablar con el obispo? No nos vamos a ir a estar con la gente, no nos vamos a... yo creo que es el momento de la inserción. Hace rato el mundo cristiano latinoamericano nos está preguntando por la inserción, que no es otra cosa que el meterse dentro. Hay una expresión muy hermosa de San Ireneo de León, uno de los primeros santos padres de la iglesia y de los grandes teólogos de avanzadísima para el momento. San Ireneo de León dice, lo que no es encarnado no puede ser redimido. Es decir, lo que no se asume, yo no puedo liberar a control remoto, ni con lo avanzada que esté la tecnología, por internet. Yo para poder liberar y para poder llevar salvación, para poder llevar liberación a un pueblo que ha sido de algún modo alimentado con una espiritualidad muy alienante, diríamos, tengo que ir a ese pueblo. ¿Cuántas veces escuchamos que la iglesia hace opiniones, dice cosas, y tal vez caemos en el error que cae el periodista, por ejemplo, o algunos medios que toman de internet lo que dice, todas las noticias que dicen los diarios? No, tenemos que bajarnos y caminar con el pueblo. Hay que escuchar, hay que poner el oído a donde está la gente para ver qué dicen y ahí entonces podemos hablar. Exacto. En ese contexto es muy importante la interpretación con motivo de este sentimiento de fervor, de congoja colectiva que expresa una voluntad humana de adhesión en positivo, generado por la muerte del presidente Chávez. Algunos hablan de religiosidad. Yo no le temo la palabra, ¿no? Pero en todo caso, es interesante la opinión tuya acerca de este fenómeno que ocurrió en Venezuela a raíz de la muerte del presidente Chávez. No olvidemos que los venezolanos somos profundamente afectivos. Eso lo percibe el extranjero cuando viene. Y doblemente afectivos cuando recibimos afecto, cuando recibimos amistad. Un afecto que... Aquello de que amor con amor se paga. Amor con amor se paga, que se traduce en gratitud, ¿no? Yo estoy agradecido con esa persona porque me quiso, porque me tomó en cuenta, porque me visualizó, porque yo no existía y me tomó en cuenta. Tal vez la gran sorpresa fue esa. Nadie se imaginaba el mar de pueblo que se iba a botar a las calles de Caracas para ver por última vez a su presidente. Así que, primero que nada, es un acto, un gesto de agradecimiento, de gratitud, y segundo,
Hablando ya en términos más cristianos y más teológicos también, el apóstol San Juan tiene una definición muy bella para hablar de los resucitados, de quien resucita, de quien vive la resurrección. Volvemos al tema con el que empezamos ¿Sí? la conversación. San Juan dice, nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los demás. Es decir, ese es el símbolo que distingue a un cristiano resucitado, a alguien que vive una fe resucitada y resucitadora, de aquel que vive una fe muerta, sin obras, el que ama a los demás. Entonces, eso ha llevado a la gente a que vea en Hugo Chávez a alguien que vivió su fe, y su fe en popular, una religiosidad popular. Era alguien que desde lo que había aprendido en el catecismo de la primera comunión, lo elemental que sabe nuestro pueblo, y luego la interpretación que fue haciendo de la Sagrada Escritura en la medida que la leía, pues fue teniendo una vivencia de cara al pueblo, como político. Es decir, encontró en la política una herramienta para servir a la gente. Ahí lo tenemos que entender así. Era un cristiano. Y eso no es solamente para Hugo Chávez, eso es para todos nosotros. Ese es un compromiso, ese es un reto que tenemos, que podamos decir, yo verdaderamente estoy vivo, mi vida vale la pena, porque estoy amando a la gente, porque estoy amando a los demás, porque me estoy entregando sobre todo a aquellos que más lo necesitan, a los más excluidos, por ejemplo. Esta situación que estamos viviendo, que tú recoges en tus palabras, obliga a una apertura de la Iglesia Católica o a continuar en una especie de enclaustramiento. No, yo creo que esto hay que interpretarlo. Este es un mire, es imposible, yo lo creo así. Yo digo, no puede ser que como pastores pasemos por las subamos por la avenida, por la autopista Vallecoche en aquellos días y ver las colas infinitas de días y 2 y 3 días, personas 35 horas, 40 horas en una cola. Es decir, no es posible ver tanto amor y yo todavía no percibir que aquí hay un signo que yo tengo que interpretar. No puede ser, esa gente es católica, la mayoría. En el momento en que yo me pongo en la acera del frente y los agredo con mis palabras, con mi discurso, en el momento en que yo, en vez de visibilizarlos como pueblo creyente, los rechazo con mi discurso tal vez contrario a lo que ellos están pensando y al amor que están sintiendo por un ser humano como Chávez, en ese momento estoy también como pastor empujándolos a que no vengan a la iglesia. En ese momento estoy siendo un mal signo eclesial, porque la iglesia está llamada a ser signo de Cristo, ser sacramento de Cristo. Pero para ser sacramento tenemos que parecernos a Jesús. Y el parecerse a Jesús pasa por ponerse del lado de los pequeños. Eso es una ley que no se puede obviar en la vida y en la vivencia cristiana. Padre Con, Venezuela necesita diálogo, no diálogo cupular, ¿no? Ese diálogo engañoso en que se tocan algunas cosas y no se resuelve absolutamente nada. Diálogo que comience por romper la polarización, por colocar en un terreno de fraternidad venezolano, de civilizar la discusión, el debate. Ahora, necesita para ello de interlocutores y de promotores del diálogo. Siempre he creído, a otros sacerdotes que he entrevistado, obispos incluso, le he planteado el tema de que la Iglesia Católica venezolana tiene un desafío, un reto, como usted decía anteriormente, que es, bueno, impulsar el diálogo. El diálogo es un gran compromiso. Está en mora con ese compromiso. Ciertamente, sí. La iglesia puede ser una gran interlocutora, pero justamente en la misma línea de lo que mencionabas anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado, porque, y además ser promotores de un diálogo que se tiene que dar desde las comunidades, que se tiene que dar desde la familia, un diálogo que se tiene que dar entre distintos, un diálogo en el que nos tomamos de la mano para rezar el Padre Nuestro y somos distintos. Yo tengo un pensamiento
tengo esta ideología, tú tienes la otra, tú crees en esto, yo creo en lo otro, pero por encima de todo somos hermanos y estamos sobre un mismo tapete que se llama Venezuela, que nos pertenece, porque eso es lo que uno encuentra muchas veces. O sea, la polarización nos ha llevado a olvidarnos que por encima de todo está esta patria, está todo esto que Dios nos regaló, está esto que es de todos, incluso hasta el sentido de lo público se pierde, y eso es doloroso. El sentido de lo público, porque bueno, ya no me importa esta patria, pero ¿cómo no te va a importar? Es de todos, nos tenemos que ayudar y hay que ir encontrando en lo que cada uno hace lo positivo, que nos une, no que nos divide, sino que nos une, y respetándonos, porque es que ahí encuentro también otro de las cosas difíciles, y es la falta de respeto en el diálogo. Yo no puedo obviar o ignorar al pequeño, al que es afrodescendiente, al que vive en el barrio, al que no tiene un título universitario, porque no sea sujeto de diálogo, ¿no? Porque tengo que dialogar, es como decías tú, a nivel cupular, no. El diálogo se tiene que dar entre todos, todos somos hijos de Dios, delante de Dios somos iguales. El Espíritu Santo vino en igual de dosis, diríamos, si podemos hablar así. Es decir, el Espíritu Santo vino con la misma fuerza para todos. El Espíritu de Cristo resucitado, ahora en esta Pascua que hoy estamos celebrando, nos empuja a eso. O sea, yo creo que si quisiéramos vivir la resurrección y la Pascua de este 2013, tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo comienzo yo a montar ese proyecto de cercanía y de fraternidad desde mi propia familia, desde mi sector, desde mi consejo comunal, desde mi barrio? Claro. Y cómo puedo comenzar a ser humilde. Para dialogar hay que ser humilde. No se puede dialogar desde la soberbia, desde la falta de comprensión del otro y de respeto. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias a ti. Un gran placer tenerlo por acá. Igualmente. Una pausa y al regresar, los confidenciales.